Muy buenos días, licenciada Calle Yubicota Mayra Leonela. Soy la estudiante Lilian Dayan Andrade Chaguay. El tema a tratar es tipos de aprendizaje. El aprendizaje es una de las habilidades más importantes que los seres humanos adquieren durante su vida a lo largo de la historia. El ser humano ha desarrollado diversas maneras de emprender. Estos diferentes enfoques de aprendizaje se conocen como los 13 tipos de aprendizaje. A continuación, el aprendizaje implícito. Es un aprendizaje que se aprende sin hacer preguntas, a prestar atención a la explicación en que se estudia por observación y repetición. Un ejemplo del aprendizaje implícito podría ser cuando una persona aprende a conducir un automóvil sin tener una comprensión consciente de todas las reglas que siguen sus movimientos. El aprendizaje observacional permite a los alumnos aprender a través de la imitación, observación de conductas o acciones de otras personas. Un ejemplo del aprendizaje observacional sería un niño que aprende a hacer un dibujo observando a un adulto o un compañero mayor. Al ver cómo el adulto utiliza el lápiz, traza líneas y agrega detalles, el niño imita esas acciones sin necesidad de que se le explique de manera verbal cómo hacerlo. El aprendizaje explícito. Este explica conceptos y reglas claramente para que los estudiantes puedan entenderlos y recordarlos. Se produce a través de la lectura, enseñanza y estudio. Un ejemplo del aprendizaje explícito sería cuando un estudiante estudia para un examen de matemáticas siguiendo las instrucciones de su profesor sobre cómo resolver ecuaciones. El estudiante comprende conscientemente las fórmulas y pasos involucrados en el proceso y las explicaciones de manera liberada para resolver el problema. El aprendizaje asociativo. Se asocia un estímulo con una respuesta. Se puede recordar un concepto y explicarlo a nuevas situaciones. Los profesores pueden usar esta forma de aprendizaje al presentar materia nuevo a los estudiantes, relacionado con lo que ya conoce. Un ejemplo del aprendizaje asociativo sería que el conocimiento clásico de Pavlov, en el que el perro aprende a asociar el sonido de una campana con la llegada de la comida. Inicialmente el perro silbaba solo cuando veía la comida. Sin embargo, después de repetir varias veces la campana seguida de la comida, el perro comenzó a silbar solo al escuchar la campana, incluso si no le ofrecía comida. En este caso, el perro asocia el sonido de la campana. Eso es un estímulo neutral con la comida, lo que llevó a la respuesta condicionada. Este tipo de aprendizaje implica creación de asociaciones entre estímulos. El aprendizaje no asociativo. Esta forma de aprendizaje permite memorizar conceptos y procedimientos a través de un ejemplo claro y la repetición del material para asegurarse de que los estudiantes lo comprenden. Se aprenden conceptos nuevos sin necesidad de relacionarlos con otros ya conocidos. Un ejemplo del aprendizaje no asociativo sería la habituación, que ocurre cuando un organismo se acostumbra a un estímulo repetido y deja de responder a él con el mismo nivel de intensidad. Por ejemplo, si una persona vive cerca de una vía de tren, al principio puede sentirse molestia por el ruido de los trenes que pasan, pero con el tiempo la persona se acostumbra al sonido y ya no le nota ni se le altera. Eso es un asociamiento del aprendizaje no asociativo. El aprendizaje colaborativo
Este aprendizaje se basa en crear relaciones interpersonales a través del trabajo en equipo entre alumnos que diferentes niveles de aprendizaje con el fin que todos los miembros del grupo participen en la enseñanza. Un ejemplo del aprendizaje colaborativo sería un grupo de estudiantes trabajando juntos para resolver un problema matemático complejo. Cada miembro del grupo aporta su propio conocimiento o enfoque, discuten diferentes estrategias y se ayudan mutuamente a comprender los conceptos que no entienden completamente. Al colaborar, los estudiantes no resuelven el problema de manera más eficiente, sino que también desarrollan habilidades del trabajo en equipo, comunicación y solución de problemas, lo que enriquece su aprendizaje individual. Aprendizaje memorístico. Es uno de los tipos de aprendizaje más utilizados. Los estudiantes memorizan toda la información y conceptos sin necesidad de darle sentido o poner en práctica lo aprendido. Ejemplo del aprendizaje memorístico sería un estudiante que memoriza una lista de fechas históricas para un examen, repitiéndolas de manera mecánica sin necesidad de entender el contexto o la importancia de cada evento. En este caso, el estudiante se enfoca en recordar la información de forma exacta, generalmente a través de repetición, sin procesar profundamente el significado detrás de esas fechas. Ejemplo cooperativo. Aprendizaje cooperativo. Los alumnos trabajan juntos para aprender, así pueden comprender mejor los conceptos al tener la oportunidad de compartir sus ideas y explicar sus pensamientos. Los profesores pueden usar esta forma de aprendizaje al formar grupos de trabajo o asignar tareas en equipo. Un ejemplo del aprendizaje cooperativo sería un grupo de estudiantes trabajando juntos en un proyecto de ciencias, donde cada uno tiene una tarea específica que contribuye al resultado final. Por ejemplo, uno de los estudiantes puede investigar sobre los materiales, otro puede realizar los experimentos y otro puede encargarse de la presentación del proyecto. A medida que trabajan juntos, comparten ideas, resuelven problemas y se apoyan mutuamente, lo que les permite alcanzar un objetivo común. Aprendizaje emocional. Se desarrolla un sentido de identidad y propósito al aprender. Las emociones están involucradas en el proceso y se comprende mejor la asignatura al tener un sentido de conexión con ella. Cuando algo realmente les apasiona a los estudiantes, es más probable que memoricen de manera efectiva. Así se puede llegar a mejorar las relaciones con los compañeros y beneficiar y bienestar tanto mental como psicológico a los alumnos. Un ejemplo del aprendizaje emocional sería un estudiante que, después de recibir una mala calificación en un examen, aprende a manejar la frustración y la engañó. En lugar de rendirse, el estudiante reflexiona sobre la situación, identifica que salió mal y busca maneras de mejorar en el futuro, como pedir retroalimentación o estudiar de una manera diferente. Aprendizaje descubrimiento. Este tipo de aprendizaje puede ser muy efectivo para retener información a lo largo plazo. Se produce cuando él descubre algo por un mismo, en lugar de simplemente recibir la información de otra persona. Ejemplo del aprendizaje de descubrimiento. Sería un estudiante de ciencia que en un lugar de recibir una explicación directa sobre las leyes del movimiento, realiza experimentos prácticos para observar cómo objetos de diferentes tamaños y pesos se mueven bajo las distintas condiciones. A través de la experimentación, el estudiante llega a deducir las reglas que rigen el movimiento de los objetos, como la relación entre fuerza, masa y aceleración. Aprendizaje experiencial.
Los estudiantes tienen la oportunidad de entender mejor la materia y conceptos, poniendo en práctica todos sus conocimientos. Se puede realizar con experimentos, creaciones de proyectos, etc. Un ejemplo del aprendizaje experiencial sería un estudiante que participa en una actividad de voluntariado con una comunidad local. Al interactuar con las personas y tratar en proyectos reales, como la organización, eventos o distribuciones de alimentos, el estudiante aprende habilidades prácticas como la comunicación, la resolución de problemas y la gestión de proyectos. A través de la experiencia directa reflexiona sobre sus y cómo impacta en los demás, lo que permite adquirir acciones, un conocimiento más profundo que va más allá de lo que podría aprender en un aula. Aprendizaje significativo. Uno de los tipos de aprendizaje más efectivos en el aprendizaje significativo que consiste en relacionar la nueva información con la que ya conoce. Por ejemplo, cuando se aprende una nueva palabra en el idioma extranjero, es más fácil recordarla si se la compara con una palabra de su propio idioma. Un ejemplo del aprendizaje significativo sería un estudiante que al aprender sobre el cambio climático conecta con los conceptos científicos, con su vida cotidiana como las prácticas de reciclaje o el uso de transporte público. En lugar de solo memorizar datos, el estudiante comprende cómo estos conceptos se aplican en su entorno y cómo sus propias acciones pueden tener un impacto en el medio ambiente. Aprendizaje receptivo. Los estudiantes reciben las clases, comprenden y luego lo transmiten, sin tener problemas. Es un tipo de aprendizaje pasivo. Ejemplo del aprendizaje receptivo sería un estudiante que escucha una conferencia sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, tomando notas y asimilando la información proporcionada por el profesor. Este tipo de aprendizaje, el estudiante no tiene un rol activo en la creación de un nuevo conocimiento, sino que absorbe la información de tal como se presenta, ya sea mediante la lectura, la escucha o la observación. El enfoque principal es la recepción pasiva de datos con el estudiante procesando y registrando la información para usarla más tarde como en un examen o para discusión. Esos son los claros ejemplos de los aprendizajes, de los tipos de aprendizajes. Muchas gracias.